Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera clase de Química Orgánica 1, que corresponde al tema de nomenclatura. Mi nombre es Silvia Asís y, bueno, voy a darles este tema. Todavía no está en el campus porque hay un problema en la red, pero ya en cuanto se solucione va a ser subido. Bien, vamos a ver entonces nomenclatura y ustedes ya tuvieron una presentación, una tabla sobre los grupos funcionales, esos arreglos de átomos que confieren reactividad a los compuestos orgánicos. Entonces, en esta clase el objetivo es ver un panorama general de los compuestos orgánicos y ver los nombres. Ustedes después, en cada unidad, van a ir viendo la correspondiente nomenclatura y la reactividad. Y sabiendo la reactividad, también podemos llegar entonces a la síntesis de compuestos orgánicos. Y eso es lo importante. Por eso es necesario conocer entonces los grupos funcionales y su reactividad. Les decía entonces, en esta clase vamos a ver los diferentes grupos funcionales para que ustedes se vayan familiarizando con ellos y también van a ir viendo que muchos de los nombres que vamos a ver de los compuestos ya les son familiares y eso es lo fundamental, que luego de esta clase ustedes se vayan aprendiendo a reconocer los grupos funcionales que están presentes en las moléculas orgánicas. Acá en esta tabla tenemos un listado de todos o de los grupos funcionales principales y de los compuestos orgánicos. Están ordenados por su importancia de acuerdo a si hay más de uno de ellos presentes en una molécula. Entonces tenemos a los alcanos como los de menor importancia y ya vamos a aprender a nombrarlos y en esta tabla podemos ver que vamos a ir desde los alcanos hasta los ácidos carboxílicos, que son los compuestos de mayor importancia. Pasando entonces por los derivados halogenados, los grupos nitros como sustituyentes de alcanos, no son grupos funcionales en sí, como hay reactividad para ellos, pero no lo vamos a ver en este momento. Luego tenemos alquinos, ya los van a ir reconociendo por el triple enlace, alquenos, doble enlace, sulfuros, análogos a los éteres, en cuanto tienen azufre, los éteres oxígeno. Luego los compuestos nitrogenados como aminas, mercaptanos y alcoholes, muy parecidos, pero los alcoholes con oxígeno, los análogos azufrados, que son los mercaptanos. Luego, los compuestos con grupos carbonilo, como las cetonas, tenemos un carbonilo con 2 R, aldehídos, un R y un hidrógeno, nitrilos, amidas, halogenuros de acilo, ésteres, anhídridos de ácido y los ácidos carboxílicos. En esta tabla también se presentan las terminaciones de esos compuestos orgánicos que los vamos a detallar en las diapositivas siguientes y también se presentan el nombre que va como prefijo cuando esos grupos funcionales están en presencia de otros más importantes y entonces se nombran como resto, como grupo sustituyente. Es para que vean un listado así en forma general. Comenzando por los alcanos, que ustedes seguramente ya comenzaron a ver en cuanto a su nomenclatura en las clases de prácticas de seminarios y TPs. Sabemos que son también llamados parafinas, son compuestos muy poco reactivos y están formados solo por átomos de carbono e hidrógeno, por esto se llaman hidrocarburos. Pero además los alcanos están unidos solos por simple enlace, carbono-carbono. Y corresponden a la fórmula molecular carbono N, hidrógeno 2N más 2. Es decir, si N es igual a 1, el alcano más pequeño va a ser el metano, con un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Los miembros
de una serie o de una familia homóloga se van incrementando en un grupo metileno, es decir, en el grupo carbono hidrógeno 2. Y también pueden ser lineales y pueden ser de cadenas ramificadas. Aquí tenemos el decano en una representación tridimensional formada por pelotitas y palitos, es decir, los llamados ball and sticks. Como para ir graficando un poco, ustedes saben los alcanos, los hidrocarburos, la utilidad que tienen, digamos, como combustibles, y los van a ir viendo más en detalle en el tema. Acá les presento en esta diapositiva los más pequeños. Dijimos, habíamos nombrado el metano, agregando un metileno, bueno, digamos, incrementando un átomo de carbono, el etano, el propano, el butano, es decir, la serie homóloga. Y tenemos las estructuras de Kekulé y las estructuras condensadas, por los cuales ya nos vamos a ir familiarizando para escribirlas. Y también el modelo, como les decía antes, de Ball and Sticks, para también ver el lugar y cómo se van representando estos compuestos orgánicos. Los átomos de carbono se representan de color negro, los átomos de hidrógeno en color blanco. Aquí tenemos una nomenclatura de los alcanos de cadena lineal. Están en inglés, también para que se vayan familiarizando y acostumbrando con esos nombres. Y tenemos desde el carbono 1 hasta el 30 en forma sistemática cómo se van ordenando. Los primeros son los que, bueno, los más conocidos y con los que más van a trabajar: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Es decir, por lo menos hasta 10, saberlos y conocerlos a todos. Y así luego tienen un nombre particular. Si tienen 20 átomos de carbono, es el ecosano, 21 encosano, y así sucesivamente. Bien, dijimos que pueden ser de cadena lineal, pero también ramificados. Y además, el número de carbonos, a medida que se incrementa, hay un determinado número de compuestos que pueden tener la misma fórmula molecular, pero ser compuestos diferentes. Entonces, para esto hay, bueno, decimos que estamos en presencia de isómeros constitucionales, que ya los vamos a ver más adelante, el tema de isomería. Entonces, hay reglas para seguir esta nomenclatura, y esas reglas corresponden a la IUPAC, como le decimos en castellano, la sigla en inglés, de la International Union of Pure and Applied Chemistry. Se reunió en Ginebra por primera vez en 1892, pero constantemente se está actualizando en cuanto a la nomenclatura de los compuestos. Próximamente en el 20 o en el 19-20 ellos están planeando otra próxima reunión, y es por esto, para tratar siempre el tema de la nomenclatura de los compuestos, entre otras cosas. Y no solamente de química orgánica, sino de química en general. Bien, esta nomenclatura es la que vamos a ver con más detalle, pero también se aceptan nombres que no son sistemáticos, y es la nomenclatura que corresponde a los nombres comunes, que también es necesario que los aprendamos. Siguiendo con los alcanos, los grupos sustituyentes, estos R's que corresponden a cualquier grupo alquilo, los más pequeños y que ya también conocemos, tenemos el metilo, etilo, N-propilo, como es la cadena lineal, se llama N, que es de normal. Isopropilo, aquí es donde está la otra unión. Iso de isómero, de ahí viene ese prefijo. El N-butilo también tenemos aquí como la cadena lineal. Y así sucesivamente. Cuando se nombran como resto, se quita la O y decimos metil, etil, propil. Pero el resto, cuando se nombra, solo lleva la O. Aquí tenemos un listado de los radicales o de estos grupos sustituyentes alquilo.
Y están también en inglés, les decía, para que los vayan conociendo. Como los que vimos antes, en la diapositiva anterior, tenemos metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutil o isobutilo. Sec-butilo, tert-butilo, aquí con un carbono terciario, el pentilo, N-pentil, isopentil. Neopentil, exil, isoexil, que ahora vemos algunos ejemplos. Si tenemos el butano, vimos ya que hay dos posibilidades. Tenemos el isobutano y esta unidad marcada con amarillo es la que corresponde a esa unidad iso. En cuanto, como también teníamos el isopropilo. Pero bueno, acá tenemos otro metilo, va a ser también el isobutano, pero este resto es la unidad iso. Para el pentano ya tenemos tres posibilidades de escribirlo: como pentano normal, como isopentano y como neopentano. Esta unidad corresponde al radical del grupo neo. Bien, entonces son formas de nombrarlos, esas formas que corresponden porque son diferentes compuestos y son isómeros constitucionales, como dijimos. A medida que se incrementa el número de isómeros. Entonces, si tenemos el alcano hexano, carbono 6, hidrógeno 14, podrán ordenarse como un hexano normal, como un isohexano, neohexano. Entonces, también puede corresponder a esa misma fórmula esta estructura que se nombra como 3-metilpentano y aquí 2,3-dimetilbutano. A su vez, el isohexano se puede llamar, o se llama en la forma sistemática, 2-metilpentano y el neohexano 2,2-dimetilbutano. Así, para el heptano tendremos 9 alcanos que corresponden a esa misma fórmula molecular. Y como vemos en la transparencia, tenemos el heptano normal, el isoheptano o 2-metil-hexano, el 3-metil-hexano, 2,3-dimetilpentano, 2,4-dimetilpentano, 2,2-dimetilpentano, 3,3-dimetilpentano, 3-etilpentano y 2,2,3-trimetilbutano. Todos isómeros constitucionales que corresponden, dijimos, a esa misma fórmula molecular, carbono 7, hidrógeno 16. Por esto es importante entonces tener en cuenta la nomenclatura. ¿Qué pasa cuando estos hidrocarburos formados por carbonos, hidrógenos y por uniones simples en los alcanos forman ciclos? Bueno, tenemos, si es de 3 miembros, tenemos el ciclo propano, de 4 ciclo butano, de 5 ciclo pentano y de 6 ciclo hexano. Aquí ven esta representación que se llama estructuras de esqueleto, que son muy útiles también. Y en cada vértice tenemos un átomo de carbono y con la cantidad de hidrógenos que se necesiten para que esté saturado. Es decir, 2, 2, 2 en cada vértice en estos ejemplos. Estas estructuras de esqueleto también se pueden aplicar a moléculas abiertas, es decir, que no formen ciclo. Y en estos compuestos, la cadena hidrocarbonada se representa como líneas en zigzag, un poco para recordar cómo son estas estructuras tridimensionalmente, de acuerdo a los ángulos de enlace carbono-carbono. Entonces tenemos el ejemplo del butano y el ejemplo del 2-metilhexano. En los extremos, les dije, en cada carbono se completa con el número de hidrógenos que se necesite. Es decir, si estamos en este carbono 4 o en el carbono 1, tendremos 3 átomos de hidrógeno unidos en ese punto. Y aquí 2, aquí 2. Igualmente 3 en estos lugares que corresponden a metilos. Bien.
Acá nuevamente la representación tridimensional de los ciclos que nombramos y para ir conociendo cómo son en el espacio estas estructuras, de acuerdo al modelo, como allá vimos, del Ball and Stix. Entonces tenemos el ciclo propano, ciclo butano, aquí hay mucha tensión, acá, bueno, ya un poco menos. El ciclo pentano adopta esta conformación de sobre. Ya lo van a ver en detalle más adelante. Y aquí, el ciclo hexano, tenemos dos conformaciones. Y un poco el dibujito para recordarlos. La estructura de bote, que es este conformero, y la estructura de silla, este conformero que está aquí. ¿Cómo se llaman a cada una de esas estructuras conformacionales? ¿Cómo se nombran los cicloalcanos? Bueno, se siguen algunas reglas y dice que si hay un único grupo sustituyente, no se le asigna número. Y el anillo es el hidrocarburo padre, el que, a menos que, bueno, que el sustituyente tenga mayor número de átomos de carbono de ese anillo. Entonces, el anillo pasa a ser nombrado como sustituyente. Tenemos el caso aquí del metil ciclopentano, el etil ciclohexano, y aquí, como aquí el sustituyente tiene 5 átomos de carbono y el ciclo 4, entonces el ciclo se va a nombrar como un resto, 1 ciclobutil pentano. Por otro lado, si el anillo tiene dos sustituyentes diferentes, se nombran en orden alfabético. Y la posición 1 corresponde al que se cita primero. Entonces, en estos ejemplos tendremos 1 metil, 2 propil, ciclopentano. 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Y aquí 1, 3, dimetil, ciclohexano. Otra regla dice que si hay más de 2 grupos sustituyentes en el anillo, se citan en orden alfabético también. El grupo 1 en la posición es el que origina que el segundo grupo tenga el número de carbono en una posición, el número más bajo. Entonces, acá tenemos 4 etil, aquí, 2 metil, 1 propil, ciclohexano. Y en este ejemplo tenemos el 1, 1, 2, trimetil, ciclopentano. Pero van por orden alfabético, ¿no? Sí, pero el número de orden, digamos, de cada lista se determina por la cantidad de carbono que tiene unida. Discúlpame, no te escucho. ¿El número de cada? El número de orden de cada lista. ¿De cada vértice? Sí, ese es el que da origen al nombre del ciclo. Ciclopentano. Ciclopentano aquí, ciclohexano. Y aquí, ciclobutano. Si hay un único sustituyente, no se nombra, digamos. Si hay dos, digamos, el que se cita, digamos, la posición 1 es el que se cita primero. Es 1 metil, 2 propil, porque es por orden alfabético. Es lo que prevalece. ¿En la anterior? ¿Aquí? ¿En esta? ¿Este de aquí? Déjenme ver un momentito. Aquí tenemos... lo que pasa es que se le tiene que asignar el número más bajo al otro. Entonces, ¿ustedes qué propondrían? ¿1 etil? ¿1 etil? Entonces ahí al 3 le están dando, al metilo le están dando posición 3. Y siempre al sustituyente le tienen que dar el menor número. Por eso. Si ustedes ponen, cuando tienen más, tienen 3 acá, es por orden alfabético. Etil, metil, propil. Hasta ahí todos de acuerdo. Bien. Es 4 etil, 2 metil,
Porque si no, si van por este otro lado, tendría mayor número. Uno etil, 3 metil, 4 propil. No, este es el más importante. Es más grande. En el anterior, déjenme ver. Pero es por orden... No, pero acá están... Está bien, pero este es por orden alfabético. Pensemos primero en el orden alfabético. Uno etil, pero de esta forma le dan a este número es el más bajo. Es eso. Sí. Acá tenemos más de 2. Bueno, si van en un sentido o en el otro, al segundo grupo le tienen que dar el número más bajo. Es eso. ¿Mm? Bueno, lo voy a revisar, pero es así. Es así. Digamos, cuando van por un lado para el otro, al segundo sustituyente el número más bajo. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Bueno, lo vemos, pero es así, digamos, por las reglas de la UPAC. Aquí solamente mostrarles los compuestos de hidrocarburos, pero aromáticos. Los carbonos son sp2, ya los van a ver. Bueno, tenemos uniones con enlaces pi. Y el más sencillo es el benceno. No he puesto muchos ejemplos en esta clase de compuestos aromáticos, pero sí es necesario que los consideren, porque son muy importantes. Si el benceno tiene condensado otro anillo benceno, tenemos el naftaleno. Si tiene otro más, tenemos el antraceno. Otro más, pero unido a otra cara, es el fenantreno. Y el tetraceno con 4 ciclos condensados. El benceno, cuando se nombra como un sustituyente, es el fenilo. El naftaleno se llama naftilo y dependiendo si está unido por este carbono o por este, que es lo mismo, va a ser el 1-naftil o bien el 2-naftil. Para el antraceno, fenantreno, tetraceno y los demás, la numeración del anillo ya es más compleja, pero solamente para que los vayan viendo, los vayan conociendo. Cuando uno de los átomos de hidrógeno, de los hidrocarburos, de estos que estamos viendo, de los alcanos, se reemplaza por un halógeno, tenemos entonces los haluros de alquilo. Y se nombran como haloalcanos, es decir, ese halógeno es el sustituyente del alcano. Y se elige la cadena carbonada más larga para numerarlos, para numerar el alcano principal, aun si ese halógeno se encuentra en una cadena lateral, digamos, como un sustituyente. También se asigna el número más bajo para el halógeno, por eso en este ejemplo tenemos el 2-clorobutano. Y en el sistema UPAC, los nombres de los halógenos como prefijos terminan con O. Por eso decimos 2-clorobutano o, como en este caso, en 4 tenemos un 2-fluoroetil, es decir, esta es la O a la que me estoy refiriendo, que se nombra 2-fluoroetil-heptano. Otros haluros de alquilo corresponden, de acuerdo a la nomenclatura, al 6-bromo, 2-metil-heptano, 2-metil-nonano. Y aquí tenemos un compuesto cíclico que está disustituido en posición relativa 1 y 3 con un bromo y un flúor.
y se le llama cis por la configuración que tienen, pero es el 1-bromo 3-fluoro ciclohexano. Tenemos nombres sistemáticos también comunes para los halogenuros de alquilo o los haluros de alquilo. Y en ese caso, el grupo alquilo es un sustituyente, se nombra como un sustituyente sobre ese halógeno. Y es útil, como verán, para los grupos pequeños. Entonces tenemos, en este caso, si recuerdan, este grupo de átomos es el isobutilo, entonces tenemos el bromuro de isobutilo. Aquí el bromuro de sec-butilo. Y aquí el bromuro de tert-butilo. También hay nombres comunes, y ustedes ya seguramente los conocen o los han ido usando o los van a usar en trabajos prácticos. Cuando tenemos un metileno y unido a dos halógenos, tendremos un haluro de metileno. Cuando es un carbono, hidrógeno y 3 halógenos, se llama haloformo. Carbono unido a 4 halógenos es un tetraluro de carbono. Entonces, los solventes halogenados más conocidos tenemos el cloruro de metileno o diclorometano con su nombre sistemático, el cloroformo y el tetracloruro de carbono. Todos ellos solventes usados en química orgánica y de mayor densidad que el agua. Estos haluros de alquilo se clasifican, digamos, como haluros de metilo, como ya vamos a ver en algunos ejemplos, es decir, el halógeno unido a un metilo, nada más. También pueden ser haluros de alquilo primario, si están unidos a un carbono que está unido a su vez solo a un átomo de carbono. Como tenemos acá el ejemplo. Este sería el halógeno unido a un átomo de carbono que está, digamos, que es primario. También pueden ser secundarios estos haluros de alquilo. Entonces el carbono al cual está unido el halógeno está unido a otros 2 átomos de carbono. Recuerden que R puede simbolizar cualquier resto alquílico. Y son terciarios cuando el haluro está unido a un carbono que está unido a otros 3 átomos de carbono. En esta diapositiva vemos un ejemplo de las series de halogenuros de metilo y para comparar el tamaño que tienen los halógenos tenemos el fluoruro de metilo, que corresponde al flúor el amarillo, cloruro de metilo, cloro en verde, bromuro de metilo, el bromo en rojo y el yoduro de metilo con el yodo, que es el más voluminoso, en color violeta o lila. Aquí tenemos un ejemplo de un haluro de alquilo primario, haluro de alquilo secundario, el carbono unido a otros 2 carbonos, y un haluro de alquilo terciario. También tenemos el caso donde 2 halógenos están unidos a un mismo átomo de carbono y se llama un dihaluro geminal, es decir, unidos al mismo átomo de carbono. Esta unión va aquí. Y cuando tenemos un compuesto dihalogenado, pero un halógeno está en un carbono y otro en el carbono vecino, tenemos entonces un dihaluro vecinal. Pasamos ahora a los alquenos. Vimos entonces alcanos y derivados halogenados. Los alquenos aquí es importante porque son compuestos formados solo por carbono o hidrógeno, pero tenemos la presencia de un doble enlace. Entonces, se les llama compuestos insaturados y el nombre, otro nombre común que reciben los alquenos son olefinas, porque la reacción con halógenos, conduce a compuestos de tipo aceites oleosos, por eso como en cuanto a la etimología de la palabra, como formador de óleos, de aceites. Y el grupo funcional, que es este GF, es el grupo carbono-carbono doble enlace, el grupo reactivo. La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N.
Es la misma fórmula general que tienen los alcanos cíclicos, si recuerdan. En ese caso es porque hay 2 hidrógenos menos por la unión para formar el ciclo, y aquí tenemos 2 hidrógenos menos por la insaturación. Solo para recordarles, porque después también lo van a ver con más detalle, cómo es esa geometría molecular. Sabemos que es plana, que tenemos por arriba y por debajo del plano los orbitales p, que son los que van a formar por solapamiento esa unión pi. ¿Cómo nombrarlos? Bueno, se reemplaza el sufijo, es decir, la terminación del correspondiente alcano, por eno. Entonces, si es de 2 átomos de carbono, tendremos, en lugar del etano, vamos a tener el eteno. De 3, el propeno. Aquí tenemos un ciclo penteno y aquí el ciclo hexeno. También tienen nombres comunes que quizás a ustedes les suene y los conozcan. Tenemos el etileno para el eteno y el propileno. Estos compuestos tienen la capacidad los derivados de estos compuestos tienen la capacidad de polimerizarse, entonces es probable que lo conozcan y los usen a los polímeros como el polietileno o el polipropileno. Estos alquenos necesitan un número para indicar la posición de ese doble enlace. Y según Yupak, nos dice que se elige la cadena más larga que contenga ese grupo funcional, la cadena más larga que contenga al doble enlace carbono-carbono. Y se le asigna a él el número más bajo. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos el 1-buteno, este va a ser el 2-buteno, y aquí el 2-hexeno, por la importancia entonces que tiene ese grupo funcional. Nuevamente elegimos la cadena más larga, por lo tanto este ejemplo será el 2-propil 1-hexeno. Ahora, el nombre, según las reglas Yupak, el nombre del grupo sustituyente se cita entonces antes del nombre de la cadena más larga que contiene el grupo funcional, junto con el número de átomo del carbono donde está el grupo sustituyente. Entonces, aquí vamos a tener el número entonces más bajo para la función principal, en 2, entonces el doble enlace tendremos, y en 4 es sustituyente. Por lo tanto, estamos frente al 4-metil 2-penteno. Aquí tenemos el 3-metil, porque comenzamos a nombrar desde aquí la cadena más larga, 3-metil 3-hepteno. Y aquí un resto diferente, que ya lo vamos a ver más adelante, un resto alcoxi, y en este caso como tiene 5 átomos de carbono, es un pentoxi. Entonces, también se nombra como un sustituyente del alqueno. Entonces tendremos en 4 pentoxi 1 buteno. Destacando entonces la importancia del grupo funcional alqueno. ¿Qué pasa si hay más de un sustituyente? Nuevamente se nombran en orden alfabético usando las mismas reglas que vimos antes. Y cuando está repetido 2 veces y usamos el prefijo di, o 3 veces tri, o si es un grupo sec o un grupo ter, ahí no se tiene en cuenta para el orden alfabético, ¿sí? La letra con que empieza el grupo sustituyente. En cambio, si tenemos iso, neo y ciclo, sí se consideran para el orden alfabético. Entonces tenemos como ejemplos el 3,6 dimetil 3-octeno. Y en este caso el 5-bromo 4-cloro 1-hepteno. Mientras que a igual número
para el grupo funcional, es decir, desde un lado de la cadena o del otro, si el doble enlace está sobre el mismo número de átomo de carbono, el nombre correcto será aquel donde el sustituyente tenga el número menor. Entonces, ¿hacen silencio, por favor? Entonces, tenemos en este ejemplo el 2,5, aquí el 2,5 dimetil 4-octeno, porque nombramos desde aquí, para darle a este metilo la posición 2. Y aquí, en este otro ejemplo, el 2-bromo 4-metil 3-hexeno. Ahora, en los alquenos cíclicos, se supone siempre, ¿sí? Ahí nombraste 2 al bromo y 3 por la ubicación del doble enlace. ¿Sí? ¿Estás numerando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Vos, si vas de este lado, vas 1, 2, 3, en 3 está el doble enlace. Si comenzás de este lado, 1, 2, 3, está el doble enlace. O sea, perdón, vos, da lo mismo de un lado o del otro, pero tenés que ver si acá el sustituyente está recién en 3, en cambio aquí está en 2, por eso comenzás de este lado. Es decir, comenzás por donde haya un número más bajo para un sustituyente. Entonces tenés en 2 el bromo y en 4 el metilo. Es más correcto que decir, digamos, 3 metil y lo que sea en lugar del bromo. Decíamos que cuando hay un ciclo que tiene un doble enlace, siempre ese doble enlace tiene prioridad, entonces está entre los carbonos 1 y 2. Por lo tanto, en este compuesto tendremos 3-etil ciclopenteno. Entre 1 y 2 está el doble enlace. Este ejemplo es el 4,5 dimetil ciclohexeno. Y aquí tenemos el 4-etil 3-metil ciclohexeno. Aquí el 1,6, 6 aquí, dicloro ciclohexeno. Y en este ejemplo, 1-metil 5-etil, el 5-etil 1-metil ciclohexeno, por orden alfabético. ¿En dónde? ¿Este? El doble enlace siempre está entre el carbono 1 y 2. Pero de nuevo estás asignando un número más alto al sustituyente y siempre le corresponde el más bajo. Entonces, este es el 1. Este es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. El doble enlace siempre está entre el 1 y el 2. Este es el 1. Pero los dos tienen el menor número. El sustituyente debe tener el número más bajo también, recuerden. Entonces es cloro en 1. ¿Está? Este es 1 porque está el doble enlace y es 1 porque el cloro va a tener el menor número. Sí. Sí. Pero no corresponde. No, siempre el sustituyente tiene que tener el número más bajo. Por más que la suma te dé más alta. Bien. Sigamos, ya falta poco para terminar con los alquenos. Y vamos a otros grupos funcionales, a otros compuestos. Acá les decía donde hay nombres que nos suenan, ustedes son compuestos, todos los compuestos que nombramos, que vamos conociendo, ustedes que vamos conociendo en cuanto a la estructura y la reactividad a lo largo de todo el curso, ustedes los conocen, los han visto, los usan todos los días. Entonces,
Veamos entonces cómo se llaman estos otros grupos. Los átomos de carbono sp2 que conforman ese doble enlace, ese grupo funcional alqueno, se llaman carbonos vinílicos. Y los que están vecinos, los carbonos adyacentes, el que le siguen, son los carbonos alílicos. Entonces, esos grupos también se nombran o se usan en los nombres comunes. Por lo tanto, también es interesante ir conociéndolos. Tenemos el grupo vinilo, aquí. El grupo vinilo o vinil, si lo nombramos como un sustituyente también, y el grupo alilo, que es de 3 entonces átomos de carbono. El vinilo y un carbono adyacente. Tenemos como ejemplos el cloroeteno, que es el cloruro de vinilo, y el 3-bromo-propeno, que es el bromuro de alilo. Seguramente conocerán materiales de vinilo, por ejemplo. Solamente como para destacar algo, para que lo vayan aprendiendo desde ahora, es que esta estructura especial que forman o que conforman el doble enlace carbono-carbono hace que estos carbonos, en este ejemplo, los carbonos vinílicos y los vecinos, los adyacentes, estén todos en el mismo plano. Aquí podemos verlo en este esquema. Y correspondiendo a los ángulos de enlace, tal como vieron en la parte en el repaso de los orbitales atómicos. ¿A qué vamos con esto? A que si, dependiendo la ubicación de los restos de los que tengan, tenemos distintos isómeros. Y podemos tener un isómero cis o un isómero trans. Para pasar de uno a otro, es necesario que se rompa el doble enlace carbono-carbono. Y eso solo se puede hacer con luz o con calor. Entonces, son compuestos diferentes. Y entonces tenemos los isómeros geométricos que se llaman cis y trans. Cuando los grupos similares están sobre el mismo lado del enlace, se llama alqueno cis. Como tenemos en este ejemplo, el cis 2-buteno. Mientras que, si los grupos similares están sobre los lados opuestos del doble enlace, tenemos el alqueno trans. Y en el ejemplo, el trans 2-buteno. Aquí. La representación tridimensional nos muestra las diferencias en el espacio que tienen estos isómeros. Esta otra representación corresponde a un mapa de potencial electrostático molecular que indica un poco cómo ve un nucleófilo o un electrófilo esa molécula. Y aquí, en esta parte en color rojo, se indica dónde está el doble enlace, donde hay, digamos, cierta densidad negativa, para que también los vayan conociendo. Ahora, no todos los alquenos muestran esta isomería cis-trans. A veces es más difícil determinarla, sobre todo si hay grupos diferentes a hidrógenos. Entonces, para eso se utiliza la nomenclatura EZ. Cuando tenemos restos diferentes, entonces hay que asignarles una prioridad. Y esa prioridad está dada por las reglas de Cahn-Ingold-Prelog, que ya las van a ver también más adelante. Y de esa forma se dan la prioridad a los grupos que están unidos a esos carbonos vinílicos. Entonces, si los grupos de mayor prioridad están del mismo lado, va a ser el isómero Z. Si están en lados opuestos los dos grupos de mayor prioridad, va a ser el isómero E. La Z y la E vienen de las palabras en alemán, la Z de zusammen, juntos, y la E de entgegen, separados. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando vean con más detalles estas reglas, van a poder determinar que el bromo y el metilo tienen prioridad sobre el hidrógeno y el cloro.
Entonces, estos grupos están en lugares diferentes, por lo tanto es el isómero E. Mientras que aquí tenemos el isómero Z para esta molécula, porque estos son los dos grupos de mayor prioridad, y aquí el isómero E correspondiente. Solo un ejemplo para que vayan conociendo esta nomenclatura. Bien, de igual forma que tenemos los dobles enlaces, también tenemos triples enlaces. Y la nomenclatura indica que se cambia el sufijo del correspondiente alcano, o del alqueno, si estábamos con los alquenos, por la terminación ino. Entonces, el más pequeño va a ser el etino, si es de 4 átomos, 1 butino, aquí tenemos el 2 pentino, y aquí el 4 metil, 2 hexino. También tienen nombres comunes. El etino se conoce como acetileno, que también ustedes lo han de haber escuchado. Y en este caso, cuando el triple enlace está sobre un carbono terminal, en el carbono 1, es entonces este ejemplo, el del 1-butino o etil-acetileno, también se puede llamar. Mientras que puede ocurrir que ese triple enlace esté formando parte entonces de un alquino interno. No tenemos hidrógeno unido a un carbono de triple enlace. Y también para mostrarles las diferencias en el espacio del, mirándolo en forma tridimensional, para el 1 hexino y para el 3 hexino. El grupo con el triple enlace también se nombra como en los nombres comunes y también como sustituyente. Y así como teníamos el grupo alilo, aquí tenemos el grupo propargilo. Entonces, aquí en los nombres comunes podemos decir que es el bromuro de propargilo. Y aquí tenemos el alcohol alílico, que es otro de los nombres que, bueno, ya vamos a ver, de los alcoholes, que es otro grupo funcional. Antes de ir a los alcoholes, vemos los éteres. Aquí un átomo de oxígeno está unido a dos restos, a dos grupos alquilo. También pueden ser uno de esos restos aromático y en lugar de ser un R, ser un arilo. Si los dos grupos son iguales, estamos en presencia de un éter simétrico. Si son diferentes, por eso tenemos aquí una R y aquí R', tenemos un éter asimétrico. Ahora, el nombre común de los éteres consiste en nombrar esos restos que están unidos al oxígeno y finalizar con la palabra éter. Entonces, también se nombran en orden alfabético. Aquí tenemos el etil-metiléter, el dietiléter y el terbutil isobutil éter. Para destacar dos cosas, cuando los dos restos son iguales, generalmente no, se puede obviar el prefijo di y entonces el dietiléter llamarlo directamente etiléter. Y es este compuesto el que conocemos comúnmente como éter. Si nosotros decimos solamente éter, nos estamos refiriendo al dimetiléter. O también llamado éter sulfúrico, por su preparación industrial. Déjame ver. Los dos son butilo. Habíamos visto que con algunos prefijos no se consideraba el orden alfabético para los restos alquilo. O sea, los di
bueno, ya los vamos a revisar, pero había algunos donde para ditri, para esos no se considera, no se considera. Decíamos entonces que el dimetiléter se puede nombrar directamente como metiléter, los dos restos son iguales, al igual que el dietir-éter. Ahora, ese sustituyente o ese grupo, según el sistema IUPAC, se nombra como un alcoxi. El alcoxi es el R o el arilo unido al oxígeno. No está puesta ahí la palabra alcoxi, agréguenla después, pero ya lo verán en los nombres de los sustituyentes, se cambia la terminación il de los restos, como metil, etil, por la terminación oxi. Entonces, aquí vamos a estar en presencia del metoxi, etoxi, isopropoxi, secbutoxi y terbutoxi. Y como ejemplos, entonces, el 2-metoxibutano, y aquí tenemos el 1-etoxi-3-metilpentano, es decir, este es 1, donde está este resto etoxi. 1-etoxi-3-metilpentano. Por lo que ven, no son entonces, no tienen, se nombran como restos alcoxi, como habíamos visto para los halógenos, dando prioridad al hidrocarburo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si vemos ese último, si es un alcano o es un éter? Aquí tenemos el oxígeno y este sería el resto, el etoxi. Bueno, también depende cómo lo quieras nombrar. Por el nombre común podrías o no decir etil, y por otro lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pentil, y ese pentil tiene en 3 un metilo. Entonces dirías, este sería el etil, 3 metil, pentiléter, ¿sí? Bueno, paréntesis, éter. Ustedes ya saben que cuando los van escribiendo tienen las comas, tienen los guioncitos, un poco como los que fuimos viendo. Pero sí, se puede nombrar de esa forma, con la palabra éter hacia el final, y nombrar los restos como correspondan. Lo mismo ocurre si hay un grupo aromático. Si tenés un benceno sustituido con un metoxi, tiene un nombre particular que se llama anisol, pero también se puede decir metoxibenceno. Que la cadena, sí. Bueno, vamos a los alcoholes. Aquí vamos ya a un grupo de compuestos más importantes, más conocidos por nosotros también. Y aquí, digamos, sería formalmente como que un hidrógeno de un alcano es reemplazado por un grupo OH, es decir, un grupo oxidrilo. Y los podemos clasificar en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo si están unidos a un carbono primario, a un carbono secundario o un carbono terciario, como habíamos visto para los halógenos. Ahora, el nombre común consiste en el nombre del resto alquilo al cual el grupo OH, ese grupo oxidrilo, está unido, seguido de la palabra alcohol. Entonces, aquí tendremos el etilalcohol, el propilalcohol y el isopropilalcohol. Si antes cambiábamos la terminación del alcano, entonces sería en lugar del etano, tendríamos el etanol. Y aquí el propanol. También muchas veces se los nombra comúnmente con la terminación ílico. Entonces tenemos el alcohol, al revés, ¿no? Diciendo alcohol etílico, alcohol propílico y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el etanol, alcohol común, alcohol etílico, etilalcohol. Ese grupo funcional es el centro de la reactividad de los alcoholes.
en la molécula. Y el grupo funcional de cualquier grupo es entonces el centro reactivo. En los alcoholes es el grupo hidroxilo, justamente. Y entonces empleamos el sufijo ol, como ya vimos anteriormente. Aquí tenemos la representación tridimensional para el metanol y para el etanol. El hidrocarburo padre se enumera en la dirección que el sustituyente, el oxidrilo, tenga el número menor, porque es más importante. Entonces tenemos aquí el 2-butanol, aquí tenemos 2-etil, 1-pentanol, porque el alcohol es más importante. Y en este caso, 3-butoxi, 1-propanol. Nuevamente, el alcohol tiene prioridad, entonces recibe el número más bajo. Aquí vemos otros ejemplos. 2-cloro, 3-pentanol, 2-metil, 4-heptanol. Y aquí en este ciclo tenemos 3-metil ciclohexanol. De nuevo cambiando la terminación por ol. Y si hay más de un sustituyente se nombran por orden alfabético. Esperemos estar bien aquí. Tenemos entonces el ciclohexanol, que es lo más importante, y en posición 2 tenemos un etilo y en 5 un metilo. 2-metil, 2-etil, 5-metil ciclohexanol. Y aquí el 3,4-dimetil ciclopentanol. Veamos ahora algo de los compuestos nitrogenados, las aminas. Estos compuestos son muy importantes, lo van a ver a lo largo de todo el curso y también en Orgánica 2 y en materias que continúen en el ciclo superior. Las aminas, digamos, podríamos decir que se originan por la sustitución formal del hidrógeno, de un hidrógeno del amoníaco, por un resto alquilo. También esos restos pueden ser aromáticos. Entonces, la clasificación aquí es diferente, depende a cuántos restos esté unido. Es diferente de la clasificación que vimos para los halogenuros de alquilo y también para los alcoholes. Acá podemos hablar de aminas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo si están unidos a 1, a 2 o a 3 restos, ya sea alquilos o arilos. Tenemos acá la representación entonces, para comparar con el amoníaco, de una amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Los R's pueden ser iguales o diferentes. Estos compuestos, ya van a ver también más adelante por las características que tiene la hibridación del nitrógeno, por ese par de electrones que puede compartir, son compuestos básicos. Veamos el nombre común entonces de una amina consiste en el nombre del grupo alquilo que está unido al nitrógeno, seguido por la palabra amina. Acá es diferente a los compuestos que estuvimos viendo hasta este momento. Entonces, si tenemos un metilo unido al grupo amino, tendremos la metilamina. Aquí tenemos la metilpropilamina. Esta es primaria, esta es secundaria. Y aquí tenemos la dietilamina. También hay que indicar con un número el carbono al cual el nitrógeno está unido. Y el nombre de cualquier grupo alquilo que se indique como resto unido a ese nitrógeno va precedido por una letra N mayúscula y cursiva para indicar la sustitución en el nitrógeno. Eso recuérdenlo porque también va para todas las aminas, también para las aromáticas, y más aún si estamos en presencia, por ejemplo, de anilina, que es el aminobenceno. Cuando ese nitrógeno está unido a otro resto, se nombra como N. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos la 1-butanamina, o con el nombre más reciente, butan-1-amina. Aquí tenemos la N-etil-3-hexanamina. Entonces,
Esta es la cadena más larga, en 3 hay un grupo amino y ese amino está sustituido con uno de esos 2 hidrógenos por un etilo. Por eso tenemos N mayúscula y cursiva o itálica, etil 3-hexanamina. Aquí tenemos una amina terciaria, está unida a 3 restos alquilo. Y tenemos entonces la N-etil, N-metil, 1-propanamina, porque esta es la que se le da la prioridad. La amina, digamos, de cadena más larga y el 1 donde está el nitrógeno. Entonces, si acá hubiera, si esto fuera hidrógeno y aquí también hidrógeno, sería la propanamina. Pero como está sustituido por 2 restos alquílicos, bueno, vamos a tener N-etil, N-metil, 1-propanamina. Dijimos que las aminas son compuestos básicos, por lo tanto pueden formar sales y también se pueden cuaternizar. Cuando están cuaternizadas significa que ese nitrógeno está unido a 4 restos alquilo. 4 restos alquilo. Entonces tenemos una sal de amonio cuaternaria. Y también para que vayamos viéndolo, como está unido a 4 restos, ese nitrógeno tiene una carga formal positiva. Por eso decimos que es un amonio. Y se nombra los restos alquilo alfabéticamente, seguidos de la palabra amonio. Y el nombre del contraión primero. Entonces, aquí tenemos el hidróxido de tetrametil amonio. Y en este otro ejemplo tenemos el cloruro de etil dimetil propil amonio. Otra entonces sal de amonio cuaternaria. Pasemos a los compuestos que tienen grupo carbonilo. El grupo carbonilo es muy importante también. Está formado por un carbono y un oxígeno por doble enlace, es decir, ese carbono tiene hibridación sp2 y para nombrarlos se reemplaza entonces la terminación O del alcano por ona. Y también se debe indicar la posición del carbonilo, al que se le asigna el número de carbono más bajo. Y entonces, si estamos en una molécula bifuncional, pero hay otro grupo que tenga prioridad con respecto a la acetona, a este carbonilo, se lo nombra como un resto, como con el sufijo oxo. Y para acetonas cíclicas, el carbono del carbonilo es el número 1. Veamos un par de ejemplos. Aquí tenemos, en posición 2, el carbonilo para una cadena de 4. Tenemos la 3-metil 2-butanona. Y en este ejemplo, compuesto cíclico, es la ciclohexanona, que en posición 3 tiene un bromo. 3-bromo ciclohexanona. Aquí, esta es la cadena más larga, 1, 2, 3, 4. No. El número 1 es en los ciclos. Aquí es el carbono 1. Para nombrar, esto es 1 y esto es 3. Pero el resto, en las cetonas, el carbonilo está unido a 2 Rs, a 2 restos. Entonces no es terminal. Si es terminal tenemos un aldehído. ¿Sí? Se le asigna el número más bajo, pero no el número 1, es en un ciclo. ¿Está? Por eso yo conté 1, 2, 3, 4 y tengo la 3-metil 2-butanona. ¿Está? Bien, algunos ejemplos de cetonas comunes. Bueno, tenemos la propanona, que es la acetona, también conocida. También la metilfenilcetona es la acetofenona. Si tenemos una difenilcetona es la benzofenona. Y acá más sencillo, metil isopropilcetona, son usados como solventes también. Y acá tenemos en
una cetona también, que tiene un etilo, pero en el carbono alfa, ya vamos a ver con detalle, porque es la letra griega, pero son nombres comunes, entonces en el carbono vecino es el alfa, alfa-bromo, etil, isopropil, cetona. Ahora, si ese carbonilo no está unido a dos alquilos, o a un alquilo o un arilo, lo que fuere, uno de los dos es un hidrógeno, entonces estamos en presencia de un aldehído, que es otro grupo importante con compuestos carbonílicos, y acá para nombrarlos se reemplaza la terminación O, digamos, por al. Y cuando hay otro grupo funcional de mayor prioridad, ese resto, el prefijo, es el formilo, cuando se nombra como un sustituyente, formilo, que es el carbono unido a doble enlace a oxígeno y tiene un hidrógeno. El carbono del aldehído es el número 1, y acá sí, en las cadenas es el número 1. Y si el grupo formilo está unido a un anillo, se usa el sufijo carbaldehído. Eso es para los anillos, los ciclos. Y el aldehído tiene prioridad sobre la cetona. Entonces, tenemos como ejemplo la cadena más larga. Cambiamos entonces pentano por pentanal, y en 3 hay un metilo. Entonces tenemos el 3-metil-pentanal. Y aquí, en este ejemplo, tenemos un ciclo, por lo tanto la terminación es carbaldehído, y como tenemos un doble enlace, tenemos 2 ciclopentén carbaldehído, porque este es el 1, el carbono 1, donde está el formilo. ¿Quién pregunta? Sí. Recuerden que esto tiene prioridad. Siempre, por eso está la tablita de principio, ¿no? El carbaldehído es el 1. Entonces en 2 tenemos, si no tuviéramos nada, sí, ese es 1, 2, como habíamos visto siempre. Bueno, entonces, los aldehídos más sencillos tienen también nombres comunes. Ya falta poco, les voy diciendo. Acá quizás los aldehídos tendrían que haber venido después de los ácidos, pero no importa. Los ácidos carboxílicos en todo este tema son los que tienen mayor prioridad. Y lo que se cambia es la terminación, o la palabra ácido y la terminación ico de los ácidos carboxílicos, que vamos a ver más adelante, por la palabra, o se le agrega aldehído. Entonces, si tenemos el aldehído más pequeño de un átomo de carbono, será el formaldehído. Por ahora olvídense de esta parte de acá, sirve después para repaso. Pero tenemos entonces de carbono 1 formaldehído, carbono 2 acetaldehído, carbono 3 propionaldehído, carbono 4 butiraldehído. Esos serían los nombres comunes. Ya vimos antes los nombres según IUPAC. Ahora sí, vamos a los ácidos carboxílicos. Estos compuestos tienen, como la palabra lo indica, propiedades ácidas y pueden ceder entonces ese hidrógeno y pueden formar sales. El grupo funcional es el carboxilo, como lo tenemos acá, y es el que está indicado en color amarillo, es decir, un carbonilo unido a un OH, pero el grupo funcional es el carboxilo en su conjunto. Tiene características propias, es un grupo funcional que tiene su determinada reactividad. En los ácidos carboxílicos alifáticos habrá un R, como podemos ser cualquier grupo alquilo, unido a ese grupo carboxilo. Mientras que los ácidos carboxílicos aromáticos tendremos un grupo arilo. Arilo en general puede ser fenilo, naftilo, antracenilo. Aquí en el ejemplo tenemos el ácido benzoico. Entonces, es el nombre común, podemos escribirlo también de esta forma, un poco más abreviada, y es entonces el ácido benzoico. El ácido benceno carboxílico sería, pero es el ácido benzoico.
Y acá tenemos el propiónico. También tenemos ácidos grasos de cadena larga que los van a utilizar, los van a ver más adelante cuando vean, por ejemplo, biomoléculas como los lípidos. O también para los detergentes, bueno, etc. Acá tenemos la nomenclatura que habíamos citado antes y dije que la íbamos a ver ahora. Entonces, según IUPAC, el ácido carboxílico se nombra reemplazando la terminación O del alcano o del alqueno correspondiente por la terminación oico y se antepone la palabra ácido. Entonces, como tiene prioridad, este carbono es el carbono 1, el carbono del grupo carboxilo es el 1, dijimos, y en la nomenclatura común, los átomos de carbono unidos al grupo carboxilo reciben una letra griega, en el orden también, bueno, del abecedario, el alfabeto griego. Entonces tenemos el carbono alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etc. Y cuando nos referimos al último, decimos el carbono omega. Aunque no tengamos todos el abecedario, pero todo el alfabeto, pero sí decir el alfa el primero, omega el último, por ser la primera y la última letra. Aquí tenemos entonces ejemplos. Y ya para ir terminando, los más sencillos, los ácidos carboxílicos más pequeños, tienen nombres triviales, nombres comunes, que es bueno aprenderlos. Entonces, siguiendo la nomenclatura IUPAC, tenemos un átomo de carbono, tendremos el ácido metanoico, 2 etanoico, el ácido propanoico con 3 y el ácido butanoico. El ácido pentanoico para el de 5 y ácido hexanoico para el de 6. Los nombres comunes que corresponden muchas veces al origen o donde se los ha encontrado, corresponden al ácido fórmico para 1, para 2 átomos acético, ácido propiónico, ácido butírico, ácido valérico, ácido cáprico. Cuando tenemos este resto, le llamamos el ácido propenoico o también ácido acrílico. Y aquí tenemos el ácido benceno carboxílico que habíamos visto antes, el ácido benzoico. Les decía de la importancia de reconocer y conocer el nombre común de los ácidos más pequeños, por lo menos hasta 6. No, el ácido es más importante. El ácido es más importante. Por eso es benceno carboxílico. ¿Por qué no carboxílico? No. No. No, aparte no es un formilo. Es un ácido carboxílico. Es un ácido. Es más importante que todos. Que todos los compuestos que hemos visto por lo menos hasta ahora. Este nombre casi no se usa. Siempre es el benzoico. Puede ocurrir que una molécula tenga 2 ácidos carboxílicos y también tiene nombres comunes. El ácido dicarboxílico más pequeño va a ser el ácido etano dioico, también conocido como ácido oxálico. El diácido de 3 va a ser el ácido 1,3, propanoico, o también llamado ácido malónico, y así tienen nombres comunes. Y el de 4, el de 4 succínico, el de 6 adípico, pero son dicarboxílicos. Y aquí tenemos el ácido 3-bromo, acá me falta una palabra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexano dioico, que es el adípico, como había dicho antes. Así que aquí me falta hexano dioico. También dije que los ácidos carboxílicos forman sales y estos se nombran suprimiendo la palabra ácido y entonces cambiando la terminación ico por ato. Y se nombra el catión.
Entonces aquí tendremos la sal, este carboxilato de potasio se nombra como un 3-cloropentenoato de potasio. Un poco aprender los nombres de los carboxilatos de estas sales también nos va a resultar fácil para aprender los nombres de los ésteres. Acá un repaso, tenemos entonces el grupo carbonilo, que dependiendo a qué esté unido podemos hablar de aldehídos o cetonas. Aquí los grupos acilo. Estos grupos son importantes también que los reconozcan. Grupos acilo. Si el grupo arilo es un fenilo, tendremos el benzoilo. Y si R es un metilo, tendremos el grupo acetilo. Bueno, vimos hasta ahora los ácidos carboxílicos. Bueno, estos son entonces haluros de acilo que vamos a ver, y las amidas, que son, y los anhidridos de ácido, los compuestos que faltan ver rápidamente. Aquí tenemos entonces estos derivados de ácidos carboxílicos que reciben este nombre porque por hidrólisis conducen a un ácido carboxílico. Entonces, tendremos el halogenuro de acilo, el anhidrido de ácido, el éster, amida y nitrilo. Los ésteres se nombran como carboxilatos de alquilo. Por eso les decía la importancia entonces de lo que habíamos visto en las sales. Entonces tenemos, esto deriva del ácido fórmico, pero es un éster. Entonces esto será un metanoato de bencilo, que es este resto, o bien formiato de bencilo. Por el nombre común, ¿se acuerdan que es el éster que viene del ácido carboxílico de un solo átomo de carbono? Acá tenemos un etanoato. Aquí tenemos sería el ácido carboxílico que le da origen a este éster. Entonces tenemos el acetato de isobutilo o bien etanoato de 2-metilpropilo. Puede ocurrir que en una misma molécula haya un ácido carboxílico y un alcohol. Sabemos, bueno, ya vamos a ver entonces más adelante que la reacción de un ácido carboxílico con un alcohol conduce a un éster. Si nosotros hidrolizamos este éster o vamos a obtener el ácido carboxílico y el alcohol que les dan origen. Volviéndose a una misma molécula tiene el grupo funcional ácido carboxílico y el grupo funcional alcohol, puede formar un éster en la misma molécula. Y ese éster cíclico se llama lactona. Para nombrarlas se añade la palabra lactona al nombre IUPAC del ácido. Entonces, aquí tenemos la lactona del ácido 4-hidroxi-2-metilpentanoico. Es decir, está 1, 2, 3, 4, 5. Pero cerrado, digamos, queda el 2-metilpentanoico. Pero esta es la lactona. El nombre común es alfa-metil, este es el alfa-metil gamma-valerolactona, porque viene del ácido de 5, del pentanoico. Las amidas son muy importantes, en cuanto a que ya van a ver biomoléculas con la función amida. Por uniones amida es como se unen los alfa-aminoácidos para dar lugar a los péptidos y a las proteínas. Por lo tanto, esta unión, este grupo funcional es también de gran importancia. Se le llama amidas primarias, bueno, donde no hay ningún sustituyente en este nitrógeno, y se reemplaza, se saca la palabra ácido y la terminación ico por la palabra amida. Entonces, si teníamos el ácido propanoico, bueno, será la propanamida, y así sucesivamente. Las amidas secundarias y terciarias, en ellas, los grupos alquilo, que están unidos al nitrógeno,
se nombran como N sustituyentes para indicar que están unidos al nitrógeno. Y de nuevo esa N es en letra mayúscula y en cursiva. Entonces tenemos aquí, esta sería la amida que proviene del ácido propiónico, por lo tanto sería una propanamida. Y tenemos entonces, permítanme, en el nitrógeno N tenemos un etil, por orden alfabético, N-etil, N-metil, dimetil, propanamida. Y, o bien, N-etil, N-metil, N-etil, N-metil, isobutiramida, contando desde, ahí me perdí, creo que desde acá. Bien. Las amidas cíclicas también pueden ocurrir y se llaman lactamas. Son otros nombres para ir conociendo. Entonces, si en una molécula tenemos un grupo amino y un grupo ácido carboxílico y de alguna forma se puede lograr que ese ácido carboxílico se transforme en algún agente acilante, entonces se va a acilar, se va a ciclar para dar una amida. Y para nombrarla se agrega la palabra lactama al nombre IUPAC del ácido, o bien se reemplaza la palabra ácido y la terminación ico por el nombre común I o lactama. Aquí falta una A. Entonces, esta va a ser la lactama del ácido 4-amino-pentanoico o la valerolactama. Por último, los nitrilos también, por definición, son compuestos que al hidrolizarse conducen a un ácido carboxílico, por eso son también derivados de ácidos carboxílicos. Y para el nombre IUPAC se agrega nitrilo al nombre del alcano. Entonces, el más pequeño va a ser el acetonitrilo. O, en realidad, con el nombre IUPAC, etanonitrilo. Acetonitrilo es el nombre común. Si tenemos un fenilo unido a este grupo nitrilo, o ciano, va a ser el benzonitrilo. Aquí tenemos un caso donde está unido un ciclo, entonces es el ciclo hexano carbonitrilo. Y en esta cadena tenemos el hexano nitrilo y en posición 5 tiene un bromo. 5 bromo hexano nitrilo o bien alfa, beta, delta, bromo capronitrilo, delta. Bueno, y acetonitrilo como nombre común. Los halogenuros de acilo habíamos nombrado, habíamos visto en una diapositiva anterior y les remarqué los grupos acilo. Con los grupos acilo, bueno, son muy importantes y si tenemos un halogenuro de acilo podemos obtener una amida mediante la reacción de acilación de una amina. Por eso es importante entonces tener estos compuestos. Y se nombran reemplazando la palabra ácido y la terminación ico por halogenuro de y la terminación ilo. Entonces, tenemos el bromuro de 3-bromo-butanoilo. O bien el bromuro de beta-bromo-butirilo. Butirilo porque es la terminación. El que es importante es el cloruro de benzoilo, que es el nombre también común. Y si aquí tenemos, sería bueno que lo agregaran, un grupo metilo, tendríamos entonces el cloruro de acetilo. Los anhidridos de ácido también son agentes acilantes. Y en este caso, la palabra ácido se reemplaza por anhidrido.
también puede ser que haya un anhidrido mixto, es decir, esta es la función anhidrido, y también puede ocurrir que provenga de dos ácidos diferentes o que tenga dos restos diferentes. Y ahí se nombran también ambos restos. Tenemos como ejemplo y más común, y también van a utilizar en trabajos prácticos, es algo, un reactivo muy usado, es el anhidrido acético o el anhidrido etanoico. Entonces se reemplaza la palabra ácido, dijimos, por anhidrido. Si tenemos originalmente el 1,2-benceno dicarboxílico, se puede ciclar para obtener este anhidrido y tiene un nombre que es el anhidrido ftálico, porque el ácido 1,2-benceno dicarboxílico también recibe el nombre de ácido ftálico. Este sería entonces el anhidrido correspondiente. Ya lo van a ver para la preparación de compuestos como ftalimidas, por ejemplo. Bueno, y el anhidrido acético lo van a utilizar para también acilar y formar amidas con ese grupo acetilo. Bueno, estos diácidos de 100, bueno, se pueden formar y ciclar cuando pueden dar entonces un anillo que esté condensado que tenga 5 o 6 eslabones por la estabilidad que tiene y la cercanía para reaccionar. Bueno, esa sería la última. Les agradezco su atención. Creo que de esta forma tienen una idea general de todos los grupos y los compuestos orgánicos que vamos a ver en este curso y en el curso que viene. Les agradezco mucho.